Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí presentes, eh, a todos los que nos van a escuchar después en la grabación. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a iniciar la lectura del capítulo 9, que se llama La aceptación de la expiación. Y vamos a comenzar con la parte 1, que tiene como título La aceptación de la realidad. Y esto dice así, dice, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo. Perdón, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres, y tú, que lo eres, es algo, y lo que tú eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociado arbitrariamente a algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes en el menor conocimiento. Has urdido una extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto, Él está en tu realidad.
Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de ésta hacia ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada, pero sí te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad. El Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu Creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa, y sólo esa, es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de las cosas diferentes, en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer eso, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo, y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al Maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas, y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo, la segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones dementes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia,
Todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios porque, en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede ser dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor, y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Cuando pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a Él son reales al proceder de tu mente recta. ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios y podría dejar de reconocerla en su Hijo? ¿No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. Las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obsesión, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Dios, en su dedicación a ti, te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera, no habrías sido creado perfecto.
La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado, y la realidad es significado. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible, ya que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si las distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad no puede encontrarse, solo puede encontrarse dentro de ti. Di, por lo tanto, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Y así termina esta primera parte que se titulaba La aceptación de la realidad. Qué poca realidad vemos. A mí me da tanta risa ahora que soy un pelín más consciente de cómo creamos lo que no se puede crear. Y aquí nos dice que la felicidad es una ley y nosotros vamos siempre en contra de ella, que estamos actuando y gestando pensamientos desde el miedo, porque nada que venga de ahí te va a dar felicidad. Nada, absolutamente nada. Y eso es ir creando lo falso, porque la única realidad es la plenitud, es la voluntad de Dios, que nos creó en una totalidad que no somos ni siquiera capaces de eh, atisbar desde nuestra mente porque está absorbida por el ego. Entonces lo que hace este curso es empezar a abrirte primero con un texto, que es el que estamos leyendo, a conocer que hay otra, es otra la forma en que tenemos que empezar a ver el mundo, que la realidad es muy distinta a la que nos hemos inventado, ya sea porque la sociedad nos hizo creer tal y tal cosa, pero finalmente somos nosotros los que decidimos lo que creemos o no. Por muy pequeñitos que hayamos sido en algún momento de edad, hoy en nuestra edad más adulta, que no quiere decir que sea más madura y que nuestra idea interior sea adulta, de hecho nuestra idea interior es muy de bebé todavía, somos muy pequeñitos en conciencia. Entonces lo que hace este libro es permitirnos dar un pequeño salto cuántico de conciencia para que esa edad interior eh, comience a pasar a una etapa más de juventud, pero una juventud responsable, responsable de sí mismo. Así que cada pensamiento, y eso tengámoslo muy claro, cada pensamiento que tengamos y que vaya en contra de la realidad nos va a estar impidiendo ver y experimentar la realidad. ¿Cuál es la realidad? El amor y la felicidad. No hay otra realidad. Todo lo demás escapa. Entonces, yo siempre, cuando me di cuenta de esto, de que cada pensamiento era una petición, y cuando uno dice es que a mí nadie me escucha, es porque esas peticiones vienen del ego, del miedo, de creer y de pedir cosas que yo pienso desde mi ego,
que son lo mejor para ti o para mí. Pero el ego no sabe lo que es mejor para mí. Por tanto, yo cuando estoy en ese sistema de pensamiento no sé lo que es mejor para mí. Entonces yo me dejé de pedir y más bien mi petición era, muéstrame lo que es mejor para mí, porque yo no sé lo que es mejor para mí. Entonces me dejé de pedir cosas que me decía la mente que cuando yo tuviera eso iba a ser feliz, pero mientras tanto tenía que ser infeliz hasta que no lo tuviera, ya sean cosas, relaciones, situaciones, lo que sea. Que uno vive en eso, ¿no? Eh, entonces, la segunda parte, ¿por qué le estoy introduciendo eso? Porque cada pensamiento es una oración, es un rezo, y no nos damos cuenta. Y la segunda parte se titula La respuesta a la oración. Y vamos a ver qué nos dice respecto a esto. ¿A qué dicen nuestros rezos? ¿Qué peticiones hay detrás de nuestros rezos? O sea, de nuestros pensamientos. Entonces esto dice así. Todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación en cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. Este último en particular puede interpretarse incorrectamente como una prueba de que el curso no es sincero en lo que afirma. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma y repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. Supongamos, pues, que lo que pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas, pero aún tienes miedo de ello. Si ese fuese el caso, obtenerlo ya no sería lo que deseas. Por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran, aun cuando se haya logrado el estado de curación. Un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo del daño corporal. Al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. En ese caso, no estaría pidiendo realmente que se le liberase del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. Por lo tanto, no estaría pidiendo realmente ser curado. La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta, y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza su respuesta. Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que Él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que todavía no has oído. Yo te aseguro que te están esperando. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo confundas, pues la fe que tienes en Él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable.
¿cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? Cree en la verdad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Al oírlo a él, me oirás a mí. Escuchar la verdad es la única manera de poder oírla ahora y de finalmente conocerla. El mensaje que tu hermano te comunicará depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué desearías que te dijese? Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determinará el mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo excepto la verdad? ¿Mas le escuchas? Es imposible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. El resplandor de esta luz puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad en sus palabras y haciendo posible el que las puedas oír. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta? No puedes rezar solo para ti, de la misma manera en que no puedes encontrar dicha solo para ti. La oración es la reafirmación de la inclusión dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo con las leyes de Dios. En tu hermano reside tu salvación. El Espíritu Santo se extiende desde tu mente a la suya y te contesta. No puedes oír la voz que habla por Dios solo en ti, porque no estás solo. Y su respuesta va dirigida únicamente a lo que eres. No podrás saber la confianza, no podrás saber la confianza que tengo en ti a no ser que la extiendas. No tendrás confianza en la dirección que te ofrece el Espíritu Santo y no creerás que es para ti, a menos que la oigas en otros. Tienes que ser para tu hermano por el hecho de que es para ti. ¿Habría acaso creado Dios una voz que fuese solo para ti? ¿Cómo podrías oír su respuesta, excepto cuando el Espíritu Santo responde a todos los hijos de Dios? Oye de tu hermano lo que quieras, que yo oyese de ti, pues tú no querrías que yo fuese engañado. Al igual que Dios, yo te quiero por razón de la verdad que mora en ti. Tal vez tus engaños te engañen a ti, pero a mí no me pueden engañar. Puesto que sé lo que eres, no puedo dudar de ti. Oigo solo al Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos, en quien la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues de lo contrario, no estarás oyendo correctamente. Cree en tus hermanos porque yo creo en ti y aprenderás que está justificado que yo crea en ti. Cree en mí, creyendo en ellos, en virtud de lo que Dios les dio. Te contestarán si aprendes a pedirles solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos, pues solo de esta manera puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino estarás buscando la verdad en ti.
esto no es ir más allá de ti, sino hacia ti mismo. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te habrá contestado. No crees, no creer es estar en contra o atacar. Creer es aceptar y también ponerse de parte de aquello que aceptas. Creer no es ser crédulo, sino aceptar y apreciar. No puedes apreciar aquello en lo que no crees, ni puedes sentirte agradecido por algo a lo que no le atribuyes valor. Por juzgar se tiene que pagar un precio, porque juzgar es fijar un precio, y el precio que fijes es el que pagarás. Si pagar se equipara con obtener, fijarás el precio bajo, pero exigirás un alto rendimiento. Te habrás olvidado de que poner precio es evaluar, de tal modo que el rendimiento que recibes es directamente proporcional al valor atribuido. Por otra parte, si pagar se asocia con dar, no se puede percibir como una pérdida, y la relación recíproca entre dar y recibir se reconoce. En este caso se fija un precio alto debido al valor del rendimiento. Por obtener hay que pagar un precio. Se pierde de vista lo que tiene valor, haciendo inevitable el que no estimes lo que recibes. Al atribuirle poco valor, no lo apreciarás, no lo desearás. Nunca te olvides, por consiguiente, de que eres tú el que determina el valor de lo que recibes y el que fija el precio de acuerdo con lo que das. Creer que es posible obtener mucho a cambio de poco es creer que puedes regatear con Dios. Las leyes de Dios son siempre justas y perfectamente consistentes. Al dar, recibes, pero recibir es aceptar, no tratar de obtener algo. Es imposible no tener, pero es posible que no sepas que tienes. Estar dispuesto a dar es reconocer que tienes. Y solo estando dispuesto a dar puedes reconocer lo que tienes. Lo que das, por lo tanto, equivale al valor que le has adjudicado a lo que tienes, al ser la medida exacta del valor que le adjudicas. Y esto, a su vez, es la medida de cuánto lo deseas. Así pues, solo puedes pedirle algo al Espíritu Santo dándole algo. Y solo puedes darle algo allí donde lo reconoces. Si reconoces al Espíritu Santo en todos, imagínate cuánto le estarás pidiendo y cuánto habrás de recibir. Él no te negará nada porque tú no le habrás negado nada a Él, y de este modo podrás compartirlo todo. Esta es la manera y la única manera de disponer de su respuesta, porque su respuesta es lo único que puedes pedir y lo único que puedes desear. Dile, pues, a todo el mundo, puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Y así termina esta segunda parte, que es la respuesta a la oración, que nos dice que puede que no la oigamos, pero que la respuesta siempre es dada y que nos estará esperando para cuando tengamos oídos para escuchar. y, y hace algo, nos recuerda algo súper importante, que sin reconocer
al Espíritu Santo en nuestros hermanos, o sea, en el otro, en el que creemos que es otro, no vamos a poder apreciar ni escuchar las respuestas que nos da. Esta es la ley del espejo, ¿no? De recibirás lo que pides, dar y recibir, como es adentro es afuera, y todas esas cosas que nos han dicho, que nosotros elegimos la respuesta, el calibre de lo que nos va a llegar según lo que nosotros estemos dando. ¿Ya? El dar, y más que el cuánto, sino el qué es lo que damos, desde qué lugar lo damos, va a ser la magnitud en la respuesta que recibamos. Pero si somos capaces de entender que esa respuesta que nos da el otro es nuestra propia respuesta, ya lo tenemos. Ya lo tenemos porque cuando actuamos con interés vamos a recibir una respuesta que no nos va a gustar y que nos va a mostrar en la cara que estamos actuando o pidiendo desde un lugar de miedo. Y vamos a recibir ataques, vamos a recibir malas palabras a veces desde nuestro criterio, pero en el fondo es la respuesta de mira desde dónde estás pidiendo, mira desde dónde estás actuando, mira desde dónde estás mirando a tus hermanos. Entonces siempre te va a llevar a mirarte a ti mismo, a buscar la respuesta en ti, a mirarte para ver por qué estoy percibiendo lo que estoy percibiendo, por qué estoy recibiendo lo que estoy recibiendo. Y no es que el Espíritu Santo te ponga malas palabras, sino que hace el reflejo nomás. Él hace de espejo, pues refleja lo que tú estás pidiendo manifestar. Así que ojo con lo que pedimos, desde dónde lo pedimos, lo que actuamos, es el pensamiento, el ciclo de la manifestación finalmente, ya sea de algo material o de un hecho o de una circunstancia, de una conversación, de lo que sea. Primero es el pensamiento, luego es la emoción, luego es la palabra y luego es el acto. Y así es en la rueda de la manifestación, pero siempre primero es el pensamiento. Por eso este libro nos encarga constantemente ser vigilantes de nuestros pensamientos, que dependen de eso el 100% de nuestra realidad y de cómo va a ser eh, nuestra experiencia, momento a momento, día a día. Entonces vamos a ir a la parte 3, que nos va a hablar de la corrección del error. Recordemos que cuando hablamos de error, siempre el error viene del pensamiento, un pensamiento erróneo. Entonces nos dice así: la vigilancia que el ego ejerce en relación con los errores de otros egos no es la clase de vigilancia que el Espíritu Santo quiere que mantengas. Los egos critican basándose en el tipo de lógica de que son partidarios. Entienden esa clase de lógica porque para ellos tiene sentido. Para el Espíritu Santo, no obstante, no tiene ningún sentido. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarle a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él, porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido. Y es ineludible que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo,
sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel, porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado. No importa lo que diga o lo que haga. Si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo porque el Espíritu Santo no percibe sus errores. Esto tiene que ser verdad, toda vez que no existe comunicación entre el ego y el Espíritu Santo. Lo que el ego está diciendo no tiene sentido y el Espíritu Santo no intenta comprender nada que proceda de él, puesto que no lo entiende, tampoco lo juzga, pues sabe que nada que el ego haga tiene sentido. Reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea, significa que no se está escuchando al Espíritu Santo. Él simplemente pasa por alto todos los errores. Y si tú le das importancia, es lo que es que no lo estás oyendo a él. Si no lo oyes, es que estás escuchando al ego y mostrándote tan insensato como el hermano cuyos errores percibes. Esto no puede ser corrección. Y como resultado de ello, no solo se quedan sus errores sin corregir, sino que renuncias a la posibilidad de poder corregir los tuyos. Cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puedes sanar percibiendo cordura en él. Si percibes sus errores y los aceptas, estás aceptando los tuyos. Si quieres entregarle tus errores al Espíritu Santo, tienes que hacer lo mismo con los errores de los suyos. Tienes que hacer lo mismo con los suyos. A menos que ésta se convierta en la única manera en que lidias con todos los errores, no podrás entender cómo se deshacen. ¿Qué diferencia hay entre esto y decirte que lo que enseñas es lo que aprendes? Tu hermano tiene tanta razón como tú, y si crees que está equivocado, te estás condenando a ti mismo. Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas a corregir entonces a otro? Puedes, no obstante, verlo verdaderamente, puesto que te es posible verte a ti mismo verdaderamente. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Sus errores no proceden de la verdad que mora en él, y solo lo que es verdad en él es verdad en ti. Sus errores no pueden cambiar esto, ni tener efecto alguno sobre la verdad que mora en ti. Percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. No podrás evitar pagar las consecuencias de esto, no porque se te vaya a castigar, sino porque estarás siguiendo el guía equivocado y por lo tanto te extraviarás. Los errores que tu hermano comete, no es él quien los comete, tal como no eres tú quien cometes los tuyos. Considera reales sus errores y te habrás atacado a ti mismo.
Si quieres encontrar tu camino y seguirlo, ve solo la verdad a tu lado, pues camináis juntos. El Espíritu Santo en ti os perdona todo a ti y a él. Sus errores les son perdonados junto con los tuyos. La expiación, al igual que el amor, no opera aisladamente. La expiación no puede operar aisladamente porque procede del amor. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir, y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. La corrección le corresponde a Dios, quien no conoce la arrogancia. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. No trates de asumir su función o te olvidarás de la tuya. Acepta únicamente la función de sanar mientras estés en el tiempo, porque para eso es el tiempo. Dios te encomendó la función de crear en la eternidad. No necesitas aprender cómo crear, pero necesitas aprender a desearlo. Todo aprendizaje se estableció con ese propósito. Así es como el Espíritu Santo utiliza una capacidad que tú inventaste, pero que no necesitas. Ponla a su disposición. Tú no sabes cómo usarla. Él te enseñará cómo verte a ti mismo sin condenación, según aprendas a contemplar todas las cosas de esa manera. La condenación dejará entonces de ser real para ti y todos tus errores te serán perdonados. ¡Wow! ¡Qué potente! La corrección del error. Te dice, oye, deja de criticar al otro porque te estás criticando a ti mismo. Creo que esta es de las cosas más evidentes de las que nos podemos hacer conscientes cuando empezamos a dejar de criticar. Que no quiere decir que dejemos de ver el error, porque el error lo vamos a ver, porque es mi ego viendo el error del otro ego. Es saber que hay una máscara, hay un disfraz que nos está pidiendo, nos está impidiendo a mí y al otro no ser lo que realmente somos. Entonces, cuando yo digo sí, tienes razón, no es que tenga razón el ego, tienes razón por razón de lo que eres. Tú no eres eso que está hablando a través de ti. Pero yo no tengo por qué querer cambiarte. No quiero cambiar tu ego, porque tú ya eres perfecto. Lo que sí puedo pedir es que dejes de actuar a través del ego, y así yo pido que yo deje de actuar a través de mi ego, de pensar a través de mí. Y como yo no tengo la capacidad de corregir eso, porque todavía estoy en mi ego, se lo entrego al Espíritu Santo. Eso es el perdón. No es otra cosa que darme cuenta que Él está actuando y percibiendo desde el ego. Yo también, porque casi le contesto, casi caigo en el juego cuando me doy cuenta, o caí en el juego, pero hoy en la mitad del juego me di cuenta y pum, 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 puedo retroceder. Y en ese mismo instante, desde mi mente, yo le entrego al Espíritu Santo la situación, que la corrija, que corrija nuestras mentes, porque están igual de distorsionadas, están igual de divididas. Y eso hace que ocurra el milagro. Ese es el milagro. Es esa frase que yo siempre les repito y les digo que le digan a Jesús, permíteme ver esto de otra manera. Esa frase
Tan simple, lo que hace es entregarle mi mente a Jesús para que Él piense a través de mí. No hace otra cosa. Y eso es una petición, una oración, pero es una petición verdadera que me va a permitir ver la verdad. No es decir, oye, Espíritu Santo, cambia a este ser que está ahí. No. Envíale. Yo lo único que puedo decir es que su mente se purifique, que se desidentifique de su ego, así como yo, para que a mí también se me permita desidentificarme de mi ego, de mi miedo, a mi poder, que al principio nos dijo, tenemos miedo de lo que somos. Y eso es lo que nos impide pedir correctamente, porque cuando estamos pidiendo algo ya nos da miedo recibirlo, que es la corrección. Pensar desde el amor, dejar de juzgar, dejar de ver al otro incorrectamente. Así que estuvo potente estas lecturas de hoy, que es la aceptación de la expiación. Solo así, este capítulo nos dice, solo cuando yo acepto al otro, acepto la sanación en mí y en el otro, que es automático, que se hace de manera instantánea. Por eso es cuando yo sano, tú sanas, por mí y por todos mis compañeros. Por todas las veces que yo he creído, es como he caído en el juego del ego del otro. Mi ego se enganchó con el otro ego y ahí me da risa porque me recuerda un poco a, a una escena que tengo muy grabada en mi mente, porque para mí los picaflores son como amor y paz y todo. Y cuando estaba en Chiloé y en la casa de mis papás hay muchos picaflores, llegan en esta temporada, hasta 20 andan ahí juntos, corriendo, y pelean todo el tiempo. Son tan intensos y territoriales que una vez los vi a dos picaflores en el suelo, trenzados peleándose. Yo le dije, ahí están sus egos, pero destruyéndose, así mal. Ellos no tienen ego, ellos actúan por instinto, pero su intensidad es tan que tengo esa imagen de cuando nuestros egos se encuentran y se identifican, y ya sea un ego, el ego tiene tres disfraces, ¿ya? Vamos a recordar eso un poco. Que tiene el disfraz del héroe, de, ay, yo te voy a salvar, ese es el salvador, el ego salvador, así que yo te cambio, yo no te preocupes, yo te, yo te corrijo los errores, lo que decía aquí, la arrogancia, ¿no? Decir, no, no tienes que pensar así, tienes que pensar así, eso es arrogancia, que el ego piense lo que quiera pensar. Ese es el salvador, el héroe. Después tiene su disfraz de víctima, que el pobre de mí, a mí me pasa todo, yo soy la víctima de todo, de mi familia, del mundo, de mi pareja, de todo. A mí, pobre de mí. Y después está el perpetrador, el que ataca, el que juzga a todo el mundo, y tenemos los tres egos todo el tiempo, vamos rotando, así como tin, tin, vamos pasando de uno a otro, de uno a otro. Entonces, pero no importa qué forma tome, si es el que ataca, el que agrede, como los picaflores, a mí me recuerda ese ego ahí peleándose ahí, heavy. Otro gritándole al otro, oye, no te vengas para acá porque esta es mi ramita, se pelean por las ramas, es increíble, increíble. Eh, Pero esa intensidad que hay ahí es la que no nos permite ver. Entonces, cuando estemos en ese estado de intensidad, y yo les recuerdo que lean las frases que nos dice Jesús, que cuando hay una parte, que cuando nos encontremos en ansiedad, en depresión o en pánico, todo, y me dé cuenta, vuelva en mí y dice, reza, Cristo está en mí. Y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte
una oración que está en la primera parte al final, y también hay otra oración que está en la segunda parte al final, que es como para reconocer al Espíritu Santo en todos. Entonces, no es que te las aprendas de memoria, pero entiende el concepto que hay detrás de eso. Dice, puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Entonces, cuando ya me di cuenta que te estoy juzgando, estoy entrando con mi ego en tu ego y ya fui consciente de eso, me salí, puedo por dentro decir, me quiero conocer a través de ti y te veo como el Hijo de Dios que eres. Te veo como mi hermano. Te dejo de ver como algo ajeno, algo que ataca, algo como un ego. Así que esa es la recomendación, lo que nos sugiere el texto hoy. Gracias por estar aquí. Gracias por los que nos están escuchando después o ahora, porque nos van a escuchar en el ahora, en el presente. Así que dejo un abrazo grande. Espero que esta lectura les haya ayudado a abrir un poquito más nuestro corazón. Y continuamos la próxima semana en el horario habitual, de las 11 de la mañana en Chile. Así que les dejo un abrazo, besitos a todos, que estén súper, súper bien. Chao, chao.